Hay una cita muy interesante del reformador inglés Juan Wesley, que fue acusado de introducir nuevas doctrinas dentro de la iglesia de Inglaterra. Y él lo negaba rotundamente diciendo, lo que enseño es el cristianismo viejo y simple. Y Billy Graham también fue acusado de novedad. Y dice, yo afirmo que es cierto que deseo que la religión retroceda no ya 100 años, sino 1900 años al libro de los Hechos, cuando los seguidores de Cristo del primer siglo fueron acusados de trastornar el Imperio Romano. 3 cosas para aclarar esta pregunta. La uniformidad da seguridad. Uno de mis mejores libros en el campo de la filosofía, y se lo recomiendo mucho, es el libro del Estanier. Ahora todo está en un clic. Yo digo como los jóvenes no estudian. Ya yo deseara vivir unos 40 años más para leerme unos 100 libros digitales. Claro. Mire, es el libro de Erich Fromm que se llama El miedo a la libertad. El ser humano en el fondo tenemos miedo a ser libres. Entregamos la libertad a los demás, nos da miedo ser libres. Y este libro lo demuestra. ¿Por qué? Porque la uniformidad da seguridad. Hay un gran estudio que leí un día de estos, un artículo con relación a personas que estuvieron en cautiverio, ¿verdad? Durante el Holocausto, que ya la rutina se les había convertido en algo, los que quedaron vivos, ¿verdad? Tan costumbre, que el día que los liberaron estaban extrañando el plato de sopa que se había sido. O sea, el ser humano puede ser reducido a ese estado de dónde voy a lo seguro. Y eso se puede aplicar en todos los campos, ¿verdad? El económico, el social. Israel lo vivió saliendo de Egipto. Exactamente. Y el cambio, así, querían volver a las ollas de muy bien. En primer lugar, hay miedo al cambio. Queremos que todo esté uniforme, que todo esté seguro. En segundo lugar, el pensamiento divergente siempre trae dolor a los demás. ¿Por qué? Porque es muy difícil aceptar los puntos de vista de las otras personas. Entonces, las denominaciones, originalmente, salió el luteranismo, el calvinismo, y no había problema, porque también tenemos que hacer esta aclaración. En el caso del protestantismo, el protestantismo originalmente existió apoyado por la política de los países donde existió. O sea, Martín Lutero no lo mataron porque un príncipe no lo entregó, si no habría Martín Lutero y había un Biblia en alemán. Y también porque estaba Alemania cansada de pagarle impuestos a Roma. Entonces era una manera también de librarse de eso. Entonces, de igual manera, cuando Calvino llega a Suiza, que era abogado, teólogo, un hombre con una mente brillante, y comienza a organizar las escuelas, los colegios, la industria, y ese país se dispara económicamente, el gobierno le da todo el apoyo, y Calvino no es un líder religioso, es un dictador, es un líder político, es alguien que dice, así vamos, y van bien, ¿verdad? Hasta el día de hoy, los países europeos donde se practicó el calvinismo, como Holanda, Suiza, viven bien económicamente, porque en el área religiosa ya no practican el calvinismo, pero en el área económica lo siguen practicando. Ahorrar, trabajar, ser honestos en los negocios, tener valores, cumplir las leyes. Entonces, el pensamiento divergente siempre va a traer dolor. Pero después, las diferencias se acrecientan de acuerdo a las personalidades de los pueblos donde llega el protestantismo. ¿Verdad? No es lo mismo un coreano que un latinoamericano. ¿Verdad? El latinoamericano quería adorar de una manera, el latinoamericano quería que solo se adorara como un piano. El latinoamericano quería bailar, quería tocar la guitarra. Claro. ¿Verdad? Un ejemplo de esto aquí en Nicaragua es la misa campesina. ¿Verdad? ¿Cómo pegó eso? Dice, estaba viendo que se murió hace poco ayer el quien la inventó. Yo pensé que habían sido los Panacahuina. Y cómo se vendieron 7 millones de álbumes de la misa campesina. ¿Por qué? Porque toca la fibra interior y nativa del ser humano nicaragüense. Entonces es muy importante que hay cosas buenas cuando la iglesia se divide. ¿Por qué? Porque si va a respetar la cultura, si va a respetar
Yo me acuerdo de una cosa que me daba risa. Bueno, ya yo soy viejo, ¿verdad? 66 años. Ok, donde grupos aquí en Nicaragua, hace 1979, 1980, proponían que por qué no se tomaba la cena con pinolillo y tortilla. Oh, Y tenían una buena defensa, porque lo que Jesús comió con vino y pan era lo que había en Israel. por supuesto. Si usted pudiera comer lo consagrado y desde luego no hubo apoyo, ¿verdad? Pero entonces la división para mí puede ser productiva cuando la iglesia dice qué valores culturales de los pueblos debemos fomentar y qué valores de los pueblos debemos condenar. En un campamento de orientación misionera aprendí que Jesús está en la cultura, con la cultura y en contra de la cultura. Exactamente. Y hay que saber cuándo, porque muchas veces nosotros solo somos los que lo metemos a pelear con la cultura. Hay que saber cuándo está a favor de la cultura, cuándo está en contra de la cultura. En mi país está la cultura del guaro, y no solo en mi país, yo creo que en toda América Latina, ¿verdad? Se le hacen canciones al guaro, de la caña se hace el guaro, que caramba, y anoche dormí en el suelo por culpa de ese maldito guaro de caña. Y en la iglesia católica, muchas veces, hasta ahora en los tornos de mi país, se empezó a prohibir el licor. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que eso era un relajo, que eso era un desorden. Entonces hay que ser suficientemente sabio para saber cuándo la iglesia debe estar contra la cultura y cuándo la iglesia debe apoyar. A mí me da esto porque no lo viví, pero hubo un tiempo que yo quería inspirar mucho a los jóvenes de secundaria durante mi tiempo de profesor de filosofía en secundaria, unos 5 o 7 años. Yo no podía pensar que a ellos les interesara el filósofo Platón, el filósofo Sócrates, está muy largo de ellos, ¿verdad? El filósofo Kierkegaard tiene el nombre rarísimo, ¿verdad? Y el montón de filósofos que había que ver en el programa de filosofía del gobierno estatal. Porque igual, mire, cambiar las tradiciones. Yo tenía un jefe que siempre me decía, mire, convencer a las autoridades educativas o religiosas es más fácil convencer a Dios. No. O sea, que nos metemos en una tradición, creemos que el joven tiene que saber de Platón y tiene que saber de Sócrates y Aristóteles y todo. Entonces yo le propuse en un colegio, con el apoyo del director y de otras autoridades, ¿por qué no cambiamos el curso a vida de seres humanos famosos, mujeres y hombres, que inspiren esas personas? Entonces comprábamos libros y le decíamos, vamos a estudiar la vida de Gandhi, vamos a estudiar la vida de Martin Luther King, vamos a estudiar la vida de la Madre Teresa, vamos a estudiar la vida de San Francisco de Asís. Pero lo que me impresionó, yo había visto la película maravillosa, no sé si ustedes la han visto, de Gandhi, el pacifista en la India, que liberó a la India a través de manifestaciones pacíficas, pero nunca me he dado cuenta del secreto que hizo que ese pueblo fuera libre, y es que ellos dejaron de usar ropa extranjera y se vestían solo de su ropa, y así quemaban la ropa que venía de Inglaterra y arruinaron el costa. Wow. Un detalle tan pequeño. Me comentaba mi hijo que fue terrible que en Corea del Sur la gente por miles de años no vestía ropa occidental. Cuando Japón los conquista, que lo estuvieron conquistados desde el año 1910 hasta el 50, los obliga a usar ropa occidental como una forma de enviarse. Entonces ahora es muy bonito porque el mayor orgullo de Corea es los jóvenes, los ancianos, ponerse en días especiales o los domingos los trajes típicos, ¿verdad? Creados por personas. Estos son valores que nosotros debemos conservar. Y finalmente entonces diremos que todo pensamiento que nos divide para mal, hay que revisar cuál es la motivación que se da en esa división. Pero si es una división que nos va a traer una mejora
a la iglesia, a la vida, al pueblo, pues es mejor aceptar ese pensamiento con el que no estamos de acuerdo.